Nace José Gregorio Hernández Cisneros el 26 de octubre de 1864 en Iznotú, Estado Trujillo. Sus padres, José Benigno Hernández Manzaneda y doña Josefa Antonia Cisneros Mancilla. Fue bautizado en el pueblo de Escuque el 30 de enero de 1865 por el reverendo padre Victoriano Briceño. La infancia de José Gregorio Hernández transcurrió en un hogar humilde y cristiano, donde se moldeó su carácter con el amor y la comprensión de sus padres, quienes le enseñaron las virtudes que le sirvieron de guía para la formación de su personalidad. Cuando apenas contaba con 8 años de edad, falleció su madre el 29 de agosto de 1872. En la época del nacimiento de José Gregorio Hernández, Venezuela era un país de escasa población, alrededor de 1.500.000 habitantes, y Caracas apenas tenía 400.000 pobladores. Y en el caso del estado Trujillo, solo contaba con 8.000. En 1878 se traslada a Caracas e ingresa al Colegio Villegas, y en 1882 se gradúa de bachiller en filosofía. Luego, ese mismo año se inscribe en la Universidad Central de Venezuela para cursar medicina. Tuvo como profesores al doctor José Briceño en anatomía y al famoso Calixto González en higiene, quien le consigue posteriormente una beca para Francia a través del Ministerio de Instrucción Pública Superior. El 29 de junio de 1888 se gradúa de médico en la UCB. Inmediatamente se traslada a Iznotú, donde permanece por varios meses, ejerciendo su profesión tal como se lo había prometido a su padre. Enseguida, de 1889 a 1891, realiza sus pasantías en el Instituto Pasteur en Francia, culminando así la genial labor científica y docente que adquirió. En el laboratorio, tuvo la oportunidad de compartir con Duval, uno de los mayores divulgadores del darwinismo. Entre su pasatiempo, José Gregorio Hernández le gustaba la música, a tal punto que se compra un armonio y lo coloca en su habitación con el fin de recibir clases de piano. Los domingos, en compañía de sus amistades, interpretaba un extenso repertorio de música clásica para su deleite. En el año 1891 regresa a Caracas y aplica los conocimientos en los estudios de microscopía, embriología e histología de Matías Duval y fisiología humana de Charles Richet. Ese mismo año se convierte en uno de los fundadores de la medicina experimental en Venezuela, dando inicio a las cátedras de histología, normal y patología, bacteriología y fisiología experimental. José Gregorio Hernández, además de su preparación científica y técnica adquirida en Francia, trajo a Venezuela un moderno laboratorio similar al de París, que incluía, entre otras cosas, el primer microscopio llegado a Venezuela, microtomos, multitud de colorantes e instrumentos fisiológicos y bacteriológicos. Por esto, puede decirse que introdujo en Venezuela el estudio moderno de las ciencias experimentales en medicina, la teoría celular de Virchow, los procesos embriológicos y crea el principio científico en la etiología de nuestras enfermedades. A continuación, Hernández se encarga de la cátedra de bacteriología, con gran devoción y ahínco a su labor docente e investigadora. De sus primeras lecciones de bacteriología, recogidas por sus discípulos, se publican en 1893 y 1894 las obras El número de glóbulos rojos y La angina de pecho de origen palúdico en la Gaceta Médica de Caracas. En 1904 es miembro fundador de la Academia Nacional de Medicina y en 1905 recibe la Medalla de Honor de Instrucción Pública. Desde muy joven, cultivó sus deseos de lograr su incorporación a la Orden de los Cartujos en Italia. Y es Monseñor Bautista Castro, su consejero y amigo,
quien el 6 de octubre de 1907 se dirige al superior de Cartuja de Farneta, en Luca, para solicitar su aceptación, lo cual logra en enero de 1908. En la Cartuja, tomó el nombre de Fray Marcelo. Debido a su endeble naturaleza, esto estropeada por la fatiga mental de largo estudio y no habituado al clima del país, se enferma y decide volver a Venezuela para seguir en el seminario metropolitano y así obtener las sagradas órdenes. Inmediatamente, el doctor Hernández reanuda sus actividades de médico y es creada la Cátedra de Anatomía Patológica, anexa al laboratorio del Hospital Vargas. Su actuación y convivencia en el laboratorio del Hospital Vargas con el doctor Gerardi hace generar comentarios acerca de su persona. El doctor José Gregorio Hernández desarrolla una intensa labor al frente del laboratorio, dedicándose no solo a efectuar el creciente número de exámenes de todo tipo, elaboración de láminas histológicas, entre otras, sino también, sobre todo, a la docencia, contribuyendo a la formación personal en esta disciplina, a quien inculcó una profunda mística científica, organizando un cuerpo de preparadores del laboratorio. El 25 de junio de 1909 se inaugura el Instituto Anatómico en el gobierno de Juan Vicente Gómez. En 1912 escribe Elementos de la Filosofía. Posteriormente, el 28 de agosto de 1912 fue añadida a la cátedra que conducía Hernández la enseñanza de la parasitología, mantenida de los esfuerzos de su discípulo Rafael Rangel, quien se había desempeñado como preparador de bacteriología e histología durante 9 años. Entre las publicaciones escritas por Rangel estaba La teoría del sistema nervioso y El carbuncio bacteriano en Venezuela. Entre las publicaciones didácticas del doctor Hernández se encuentran Elementos de Bacteriología, impreso en 1906, y una segunda edición en 1922, realizada por su sobrino el doctor Temístocles Carballo. En su trabajo de La Bilharcia en Caracas, publicado en 1910 y presentado al primer Congreso Panamericano de Medicina reunido en Washington ese año, Hernández señala la presencia de huevos de bilharcia en las heces de 7 personas y cree que por el gancho situado lateralmente se puede clasificar como pertenecientes a la variedad denominada Schistosoma manzoni. Luego, Hernández publica La nefritis en la fiebre amarilla, lección profesada en el laboratorio del Hospital Vargas. Por sugerencia del doctor José Gregorio Hernández, se estudia la enfermedad en el Hospital Vargas acerca de la parasitología venezolana sobre bilharciosis en 1911. En 1913, se inscribe en el Colegio Pío Latinoamericano en Roma para cursar teología y regresar al monasterio. Pero motivado a una afección pulmonar, afligido regresa a Venezuela para vivir al lado de su hermana Isolina. Por último, es en 1918, de una nota preliminar, donde Hernández escribe: basado en la semejanza del bacilo de la lepra con la de la tuberculosis, dada su apariencia microscópica, en la demostración del cultivo y en el cobayo del aceite de chalmogra, es un antiséptico poderoso. Por sugerencia del doctor José Gregorio Hernández, se estudia la enfermedad y se encuentra los vermes adultos de ambos sexos en la vena porta de un paciente autopsiado por el mismo Benchetrit en el Hospital Vargas. El domingo 29 de junio de 1919, como a las 2 de la tarde, cuando el doctor José Gregorio Hernández salió de su casa para asistir a una anciana enferma que habitaba de Amadores Sacardones, después de examinarla, al comprobar su extrema pobreza, fue a la farmacia de la esquina a comprarle las medicinas. Al salir e intentar atravesar la calle, un automóvil que irrumpía de la esquina del Guanábano hacia la de Urapal lo arrolló, lanzándolo contra un poste, y al caer se fracturó el cráneo contra el borde de la acera. Después,
fue llevado al Paraninfo de la Universidad Central de Venezuela, donde recibieron los restos mortales del muy ilustre, respetado doctor y querido profesor e inolvidable amigo de todos los venezolanos. Un humanista de primera clase. Pues la figura de don Hernández es la figura de un profesional, un hombre de mundo, un hombre de integridad, un hombre de fe. Un médico que fue el creador de la ciencia, el fundador de la ciencia moderna, de la medicina moderna en este país, y que al mismo tiempo sea el santo de los venezolanos. Al Instituto Anatómico, que también surgió a consecuencias de la enseñanza y de las prácticas que daba José Gregorio. Es un regalo que Dios hizo a Venezuela, dándonos la persona del venerable José Gregorio, porque lo ha constituido como el nuevo ángel de la guarda de todos los venezolanos. A través de sus cartas y a través de sus hechos, aquí que muchos profesores lo recordaban y por el cual se han hecho numerosos escritos, encontramos que José Gregorio sigue escribiendo páginas para la historia, porque todavía a 140 años de su nacimiento, hoy todavía se hacen homenajes a José Gregorio Hernández. Que son fundamentales en su vida. Él vive en el mundo como médico. José Gregorio Hernández, que se ganó el título de médico de los pobres. Yo diría del venerable José Gregorio que es santo, sabio y ejemplo de vida para todo venezolano. Debemos intensificar el conocimiento de nuestro pasado y detener nuestra mirada en lo que Él nos brinda. Que nuestro culto, sin olvidar aquellos valores universales, se torne preferentemente hacia aquellos que en medio de los yermos espirituales del pasado sembraron con afán en los surcos nacionales nuestros, saber para futura grandeza de nuestra patria. ¿Que por qué estudio historia? Imagínate. El historiador es un profesional capacitado para analizar metodológicamente el complejo proceso que definimos como historia, para detenerse e interpretar. Un historiador no solo se limita a la docencia, al estudio o a la investigación de los sucesos del pasado, sino que por estar capacitado en los recuerdos del porvenir, puede organizar e interpretar la memoria y los archivos de instituciones públicas y privadas, así como también desarrollar políticas para estas. El historiador consolida nuestra cultura, nuestro patrimonio y nuestra identidad. La Universidad Central de Venezuela, continuando con la tradición de la casa que vence la sombra, contribuye con el desarrollo del deporte en nuestro país. Tal es el caso del Club de Gimnasia Rítmica de la UCB, el cual viene formando a nuestra juventud desde el año 1991, fecha en que fue creado dicho centro. Desde entonces, el Club de Gimnasia Rítmica ha formado a niñas de la comunidad universitaria y fuera de ella para su mejor desempeño en el ámbito competitivo nacional e internacional a nivel infantil, juvenil y adultos. Es importante destacar que por medio de este club se consolida un centro de entrenamiento que fomenta la perseverancia, la conciencia colectiva, el esfuerzo, trabajo, sentido de pertenencia y la motivación al logro, entre otros valores.
Hola, mi nombre es María del Pilar Martínez, entreno en la Universidad Central de Venezuela, he sido campeona 2 años consecutivos, he ido a representar a Venezuela a varios países, Cuba, Colombia, Ecuador, próximamente voy a ir a Puerto Rico y espero ganar medallas de oro. Mi motivación es llegar a un campeonato mundial y quedar campeona. Hola, me llamo Yamaru Fajardo, tengo 15 años, estudio 4º año, entreno aquí mismo en la UCB, en la dirección de deporte. Me gusta mucho mi deporte y mi aspiración es seguir adelante para seguir ganando medallas y seguir representando a Venezuela. Mi nombre es María Alejandra Castillo. Bueno, es un honor para mí estar aquí con todas mis compañeras. Nosotros entrenamos en la sala de la dirección de deporte de aquí de la UCB. Hemos representado a Venezuela en varios países, hemos sido el equipo campeón y mi aspiración es seguir en la gimnasia y ganar muchas medallas. Estas son unas niñas con unas características muy particulares. Entrenan de lunes a viernes de 5 de la tarde a 8 de la noche, pero tienen que llegar a las 4:30 de la tarde al gimnasio. Son niñas que no tienen más amistades sino ellas mismas y no tienen vacaciones porque esta es una disciplina que necesita mucha preparación. Cuando hay que entrenar de lunes a sábado lo hacemos. Ellas tienen que alternar sus tareas con sus entrenamientos. Yo soy muy exigente, me molesto cuando llegan tarde a clase. Este año fue un año muy duro porque las niñas tuvieron que ir. María del Pilar fue a Colombia, luego fue a Ecuador. Las niñas de conjunto tuvieron 15 días conmigo en La Habana compitiendo. Luego las niñas de conjunto infantil y las de conjunto juvenil estuvimos en Ecuador 6 días. Más atrás estuvimos en el Campeonato Nacional en Vargas y ahora nos estamos preparando para ir a la Copa Panamericana de Clubes en Puerto Rico. No es fácil que estas niñas lo puedan hacer todo sin tener que sacrificar parte de su vida. Los que me han apoyado principalmente han sido mi mamá, mi papá, mi entrenadora Nidia Sansonetti y todas mis compañeras. Yo he recibido mucho apoyo de mi familia, principalmente de mi mamá, mi entrenadora y mis compañeras. Mi apoyo principalmente me lo dan mis familiares, mi mamá, mi entrenadora y mis compañeras. De vez en cuando me trasnocho mucho estudiando. Estudio en la mañana, entreno en la tarde y en las noches me acuesto tarde estudiando y a veces si me quedan tareas, cosas que hacer, lo hago los fines de semana. Es un poco difícil, pero siempre logro estudiar y hacer todos mis trabajos para salir bien en los estudios. Y cuando llego a mi casa solamente hago algunas tareas que son de matemática o esas cosas que son más escritas. Las que son literatura y cosas de esas me las estudio en el camino. No hago dieta con tal de no engordar, pero está bien. No, siempre no puedo comer sucería todo el tiempo. Si voy a comer algo tiene que ser una sola cosa en todo el día. Y tengo que pocos carbohidratos y no mucho dulce. Mi metabolismo no es tanto de engordar, entonces siempre como lo que quiero. Bueno, que mi profesora no me vea, claro, no, pero... Es importante destacar que por medio de este club se consolida un centro de entrenamiento que fomenta la perseverancia, la conciencia colectiva, el esfuerzo, trabajo, sentido de pertenencia y la motivación al logro, entre otros valores. De esta manera, el Club de Gimnasia Rítmica UCB planifica, coordina y autogestiona todas las actividades encaminadas a la formación integral de sus gimnastas, desde competencias internacionales y nacionales, campamentos. En tal sentido, la Universidad Central de Venezuela nos honra con la actividad que desarrolla el Club de Gimnasia Rítmica UCB y por eso vemos con orgullo a todos sus integrantes, futuro de nuestro país, quienes lo dan el todo por lograr poner el nombre de la UCB y la nación en alto.
Son los ladrones que buscan a Santana. Santana no está aquí, está en el jardín, regando las plantas para el mes de abril. Sacaremos este bulto que estorba aquí. ¿Quién anda por ahí? Son los señores dueños de casa, tengan fuerte su bandera. He venido desde Salta levantando mi bandera. Soy la reina de los mares, si ustedes me quieren ver. Arriba muchachos de las manos, y que viene mi recoger. Arriba muchachos en las casas, chiquito me levanta, que viene mi rey con su bata. Yo mi bandera blanca, hecha del año pasado, mi sombrero chiquitito, me ataja la cara, y del monte se hace una rosa, chiquita me bandera en toda mi casa, y del monte se hace una rosa, chiquita me bandera en mi corazón. Arroz con levanta de fuera, arroz con leche, me quiere la cena, ay mi señorita, mi mesera, Hilario, hacer ese querido, querido, manda las componer, ¿para dónde van? Buen zapatero, vamos. buenas tardes mis amiguitos, buenas tardes, Espero un sopetero, sobre el puente de Abellón, todos bailan, todos sobre el puente de Abellón, todos bailan sobre el puente de Abellón, todos sobre el puente de Abellón, sobre el puente de Abellón, sobre el puente, sobre. Yo tenía Teresita, mandafero, lero, si alcanza le pondremos mandafero, lero, pásenos en la bella madera, pásenos en Santa Fe, a la gusana, a la gusana, a la gusana, a la gusana. A la gusana, a la gusana, a la gusana, en el jardín de veras tres maravillas son, una que está en el medio, hija del capitán, hija del capitán, hija del capitán, Catalinita. De caminos de Catalinita, mandacitos bajo la orilla que con las meses la frescura de un pie y casa, corrida de un edificio, un soldado de un kilo de tercera, dos de negocio, mis soldados, que una pregunta le haré, los que mandéis gentil señora, que me envía su merced, dados a las guerras, mi partida de reclamadores llevaréis. Dígame, gentil señora, que me manda su merced, su merced, su merced. a la guerra, nos iremos a la guerra, nos iremos a la guerra, nos iremos a la guerra, a tirar con el cañón, pim pum, nos iremos a la guerra, a tirar con el cañón, pim pum, nos iremos a la guerra, a tirar con el cañón, pim pum, nos iremos a la guerra, a tirar con el cañón, pim pum, nos iremos a la guerra, a tirar con el cañón, pim pum,